Retoño de David. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Quisiera compartirte el mensaje de parte de papá, al cual pusimos por título Uno con Él. Es la continuación de la Santa Cena del mes pasado, agradeciéndole a papá su gracia, su amor, su misericordia, la manera como nos ha sostenido en su bondad. Y no quiero decir con esto que no hayamos tenido momentos difíciles, llanto, dolor, sufrimiento, sino todo lo contrario. Hemos pasado adversidades, momentos difíciles, complicaciones, donde siempre mi Padre ha sido bueno con nosotros. La gratitud es para con nuestro Dios por todo su cuidado y todo su amor. Y en cada momento difícil nos hemos dado cuenta que Él ha estado con nosotros. En cada adversidad nos hemos dado cuenta que Él nos ha sostenido. En el momento que hemos llorado nos hemos dado cuenta que Él nos ha consolado. No hemos estado solos con todo esto. Nos hemos hecho uno con Él y eso ha bendecido completamente nuestra vida. Papá ha sido bueno con todo ello. No podemos nosotros expresar otra cosa. Realmente el Señor ha sido hermoso con cada uno de nosotros. A veces hemos llorado, a veces hemos reído, a veces hemos tenido cierta preocupación o tristeza. Pero en todo ello, la grandeza, la bondad, la misericordia de papá ha estado con nosotros. Hemos estado viviendo los mensajes en nuestra vida propia. Para nosotros un mensaje de papá no es simplemente una predicación. Para nosotros en el momento que escuchamos la predicación, la hemos hecho una con nosotros. Ese mensaje se ha vivificado en nuestro ser, en nuestro caminar, y realmente hemos visto maravillas, prodigios y milagros de parte de papá. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos el mensaje de un hombre. Que nosotros como Iglesia de Cristo, como Palomita Mía, como Retoño de David, no estamos buscando el mensaje de un hombre. Estamos buscando el mensaje de papá. Y eso hace una gran diferencia en nuestro caminar en Cristo. Vamos como siguiendo las huellas del invisible. No nos fijamos en el hombre, sino nos fijamos en la palabra de papá y en lo que esa palabra puede hacer en mi vida. Y en esas prédicas, en esos mensajes, nosotros nos hemos metido. Hemos tratado de habitar en el mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Y ese mensaje ha sido de bendición para todos nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Cada mañana, su misericordia ha estado en la vida de cada uno de nosotros. A veces hemos tenido miedos también, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos presentamos ante nuestro Padre con una apariencia que no tenemos. Nosotros hemos aprendido a ser genuinos con papá en el momento de acercarnos a Él. La misma presencia de nuestro Padre nos ha fortalecido en los momentos difíciles. La misma presencia de nuestro Padre nos ha sostenido en las adversidades. Hemos llegado al grado de ir acrecentando nuestra fe, confiando en la palabra que el Señor ha cimentado en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que a veces no sientamos tristeza, que a veces no sientamos hasta cierta angustia, o que a veces no sientamos miedos. Debemos de recordar que estamos metidos, encarcelados, nuestro espíritu está encarcelado en un estuche humano, y dentro de nuestra humanidad podemos sentir un sinfín de cosas. Pero gracias a Dios, que la palabra, el mensaje de papá, la presencia de papá, nos sostiene una y otra vez. Y su palabra nos alienta. Cuando el Señor nos expresa a través de su palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando el Señor nos expresa a través de su palabra, yo estoy contigo, y aunque padre y madre te dejaran con todo y eso, yo no te dejaré. Cada palabra, cada mensaje que papá ha sembrado en nuestros corazones, ha sido un cimiento, ha sido un respaldo, ha sido un consuelo para nuestro caminar, especialmente ahora que hemos estado pasando toda esta situación en este mundo. Sabemos que las cosas no son sencillas. Muchos de nuestros hermanos en Cristo y muchas personas conocidas han partido ya con el Señor. Sabemos que esto no ha sido sencillo para ninguno de nosotros, pero también nos hemos dado cuenta que la bondad y la misericordia de papá siempre nos han acompañado, no nos han soltado, y que algunos de mis hermanos han pasado por llanto, por sufrimiento, por dolor al ver que han partido sus seres queridos. Y eso no quiere decir que Dios los haya abandonado. Eso quiere decir que en el momento que nosotros sentimos dolor, sufrimiento, en el momento que nosotros sentimos
que esa herida, en vez de cicatrizarse, se nos encostra. En esos momentos que nosotros sentimos todo ello, nos damos cuenta que somos completamente dependientes de nuestro Padre. Por ello, desde hace tiempo, el Señor ha puesto en mi corazón decirte estas palabras, iglesia amada, palomita, retoño. Somos completamente dependientes de Dios. Somos completamente dependientes de Dios. Y que esa palabra se cimente en tu corazón, se siembra en tu corazón y que a su tiempo dé su fruto. Y su fruto bueno, su fruto dulce. Porque es una palabra, es una semilla de parte de Dios para sembrarse en el huerto de nuestro corazón. Iglesia amada, somos completamente dependientes de Dios y eso no lo puedes olvidar. Y menos ahora que vamos pasando toda esta situación que estamos pasando. Y que la palabra que ha descendido del cielo para nosotros, uno con Él, nos ha dado la veracidad de que el Señor ha estado caminando con nosotros. Quisiera que me acompañaras al libro de Juan 17:23, que dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor quiere una perfecta unidad con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo quiere que estemos completamente unidos a Él. Y esto que mi Padre nos enseñó, ha sido el respaldo y la fortaleza de muchos de nosotros. Esto que mi Padre nos ha estado enseñando de hacernos uno con Él, nos ha librado de tempestades. No dice el Señor que no vamos a pasar tempestades, sino que en medio de esas tempestades no temeremos peligro alguno. El Señor ha estado con nosotros. El hacernos uno con Él ha sido de bendición y beneficio para muchos de nosotros, para los que nos estamos haciendo uno con este mensaje. Porque este mensaje trae respaldo. No es palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre, tienes todo tu derecho para dudarla. Pero como es la palabra de mi Padre no va a mentir. Si tú la haces viva en tu vida, si tú te atreves a meterte en estos mensajes, yo te aseguro de parte del Señor que mi Padre va a ser bueno con todos nosotros. Que vas a ver el poder de mi Padre en tu vida y en la vida de aquel que se atreva, no a escuchar el mensaje, a meterse en estos mensajes. El Señor Jesucristo les enseñaba esta realidad, hacernos uno con Él. Les enseñaba esta verdad, es necesario que nos hagamos uno con Él. ¿Por qué? Porque a nuestro Padre le agrada la perfecta unidad. Él quiere una perfección en unidad con nosotros. ¿Cómo lo iba a hacer? Haciéndonos uno con su Hijo Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo les expresaba esta verdad en Juan 17:23 que decía: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Y realmente, amada iglesia, en esto que nosotros hemos pasado, no me jacto de nada, ni me enorgullezco de nada como hombre. Y si en algo puedo enorgullecerme, me enorgullezco de mi Padre, me enorgullezco de mi Cristo, me enorgullezco del Señor Espíritu Santo. Si en algo yo pudiera enorgullecerme, sería en eso. ¿Por qué? Porque el mundo a nuestro alrededor, las personas que nos conocen, los que están a nuestro alrededor, han visto el respaldo de Dios en la vida de todos nosotros. Realmente mi Padre ha sido bueno con nosotros y no podemos más que decirle gracias. Y hasta aún con eso, amada iglesia, las gracias no nos alcanzan. Porque ¿cómo poderle agradecer a mi Padre todo lo bueno y hermoso que ha sido con nosotros? No estoy diciendo que no lloraste, no estoy diciendo que no sufriste, no estoy diciendo que en ocasiones no llegaste a tener miedo. Lo que te estoy diciendo es que tu llanto, tu dolor, tu sufrimiento te hizo entender que somos completamente dependientes de mi Padre. Somos completamente dependientes de Él. Y que esa palabra no se te olvide. Somos completamente dependientes de Él. Y que esa palabra que descendió del cielo se siembre en tu corazón y dé su fruto bueno. Somos completamente dependientes de Él. Es necesario que lo entendamos así, amada iglesia, porque lo que estamos pasando no ha sido sencillo. Y si estamos de pie, ha sido solamente por Él. Somos completamente dependientes de Él. Por ello es necesario que tengamos una perfecta unidad. Él, Cristo, en nosotros, y nosotros en Cristo, y Cristo en nuestro Padre, para que de esa manera alcancemos ciertos perfeccionamientos. La perfecta unidad es una estatura que Cristo estableció en sus discípulos, dejándoles ver el proceso por el cual podremos alcanzar esa dimensión, y ese proceso era yo en ellos y tú en mí, para perfeccionarlos. Ser perfectos es una cualidad que como hijos de Dios debemos de desarrollar en nuestra vida espiritual. Las perfecciones son estaturas que nos dimensionarán a la condición de desposada,
ya que dice el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, que Cristo viene por una iglesia que se perfeccionó. La palabra de mi Padre nos enseña en este versículo un proceso de evolución en la desposada, donde alcanzó ciertos niveles hasta que llegó a perfeccionamientos. Dice Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Date cuenta cómo aquí la palabra de papá, por la dirección del hermoso Espíritu Santo, del Señor Espíritu Santo, nos muestra un proceso de evolución, donde la iglesia se fue evolucionando hasta que llegó a cierto nivel de perfeccionamiento. Empieza con un proceso diciendo hermana mía, continúa diciendo amiga mía, continúa diciendo paloma mía, hasta que llega a ser perfecta mía. Cristo, en su parusía, anhela encontrar una iglesia en condición de perfeccionamientos, y para alcanzar esas dimensiones es necesario hacernos uno con Él. Tenemos que hacernos uno con Él, amada iglesia, porque nosotros solos no podemos. Es necesario que nos hagamos uno con Él para que de esa manera poder tener una perfecta unidad y estar evolucionando en perfeccionamientos. En todo este desarrollo, el Señor permitirá en vosotros variados procesos que nos irán madurando y perfeccionando para mantenernos unidos a Él. Entre estos procesos están la Santa Cena, la vara y el cayado, la adoración y su palabra, entre los que podemos ver aquí, porque hay varios procesos, hay muchos procesos que el Señor utiliza para mantenernos unidos a Él. Pero quizás en este mensaje solamente nos alcance el tiempo para mencionar estos. A través de estos procesos, papá nos va madurando, papá nos va perfeccionando, papá nos va evolucionando para mantenernos unidos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos no podemos, que el que inicia todo es Él. Iniciándolo todo nos da la oportunidad de ahora nosotros poder ir en pos de Él. Él se hace uno con nosotros para que nosotros podamos hacernos uno con Él. Nosotros mismos no podríamos lograr estos perfeccionamientos, mas para ello, en la bondad de Dios, nos proveen de un privilegio como hijos, y este privilegio es llamado Santa Cena. La Santa Cena nos hará uno con Él, y eso hará que permanezcamos en Él, bajo procesos de madurez y de perfeccionamientos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56, dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él, pero ese es Cristo viniendo a nosotros. Mira qué hermoso es papá, que en su bondad, en su gracia y en su misericordia, Él viene a nosotros. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de que nosotros podamos permanecer en Él, y eso es a través de la Santa Cena. Y al permanecer en Él, podamos estar nosotros en Él, Él en nosotros, y nuestro Cristo en nuestro Padre. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en unidad, y de esa manera poder tener una oportunidad de ser desposada, de ser arrebatados y poder evolucionar hasta esa estatura. Eso lo podemos desarrollar a través de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Eso es hacernos uno con Él. En mí permanece y yo en Él. Mira qué hermoso es papá, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que al participar de la Santa Cena nos permite permanecer en Él, es decir, hacernos uno con Él. La Santa Cena nos unifica plenamente con Él, para que de esa manera poder tener la oportunidad de dimensionarnos a una estatura de desposada. Pero para ello, amada iglesia, no solamente se trata de ir y tomar la Santa Cena. Para ello es necesario participar de la Santa Cena concientizados de lo que estamos haciendo. No solo se trata como un rito, como una religiosidad, como una costumbre. El día que nos toca tomar la Santa Cena, poner nuestra cara de San Martín Caballero, poner nuestra cara de San Juditas Tadeo, sentirnos muy santos y tomar la Santa Cena. Esto no se trata de eso. Esto no es así. Ese tradicionalismo, esas costumbres ya fueron arrancadas de nosotros. Esto se trata de que cuando nosotros tomemos la Santa Cena, concienticemos lo que estamos haciendo. Porque tomar la Santa Cena es hacernos uno con Él. Y al hacernos uno con Él, nos están perfeccionando. Y al perfeccionarnos, nos están dando la oportunidad de llegar a una estatura de desposada para poder ser arrebatados juntamente con Él.
En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice esto: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Mira cómo lo está diciendo en esta cita bíblica. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener una genuinidad, debemos de ser genuinos ante los ojos de nuestro papá. Por ello, al principio te empecé a mencionar todo eso. Que hay veces que nosotros, nuestras actitudes las cambiamos. Simplemente porque tratamos de vivir ciertos versículos bíblicos, aparentamos ciertas identidades, ciertas apariencias, ciertas conductas que realmente no están dentro de nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros nos tenemos que probar a nosotros mismos, pedirle al Espíritu Santo que sea el que redarguye nuestro corazón y que nos muestre qué es lo que está mal en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que concientizar esto. No podemos tomar la Santa Cena si no somos genuinos con papá. No podemos aparentar o poner una apariencia de piedad, de santidad, cuando no la tenemos. No podemos nosotros tomar la Santa Cena fingiendo que vamos en un camino recto cuando nos hemos desviado. Por eso tenemos que concientizar esto, amada iglesia, porque hacernos uno con Él es importante en nuestro desarrollo como iglesia de Cristo. Tenemos que probarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre nuestra condición y nos aliente a desechar todo lo que nos estorbe, amada iglesia. Por ello es necesario que seamos genuinos y que le digamos a papá: mira papá, mi situación es esta. El momento de tomar la Santa Cena, antes de tomarla, y mostrarnos a nuestro Padre tal y como somos, y decirle: mira papá, mi situación es esta. A veces he tenido miedos, a veces he tenido angustias, a veces he tenido tristezas, desconsuelos, desesperanzas. Padre, me he sentido de esta manera. Ayúdame, Señor, límpiame, quítame esto que me está estorbando y permíteme hacerme uno contigo, para que de esa manera pueda ser fortalecido, pueda ser alentado, pueda sentir el gozo de seguir adelante. Muchos de nosotros, amada iglesia, lamentablemente hemos caído en una involución en esta situación que estamos viviendo, en esta etapa que estamos pasando. Muchos de nosotros estamos siendo involucionados por la incertidumbre, por la angustia, por la tristeza. Y el Señor quiere hacerse uno con nosotros. Mira qué hermoso, que es Cristo el que viene a ti a hacerse uno contigo. Fue Cristo el que vino a ti a dar su vida en una cruz. Fue Cristo el que vino a buscar lo que se había perdido. Y ahora es Cristo el que viene a entronar un corazón para que sea glorificado y honrado, para llevarnos a los pies de nuestro Padre. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, un Dios perfecto, cuidando a un hombre imperfecto. Qué hermoso nuestro Señor, y eso se logra a través de la Santa Cena. Y esa perfecta unidad nos dimensiona como desposada. Tenemos que pedirle al Señor Espíritu Santo que nos muestre nuestra condición y que nos vaya quitando lo que nos vaya estorbando, amada iglesia. Es por ello que la Santa Cena es la que nos va a dimensionar a esa estatura de desposada. Y es por ello que la Santa Cena es la que nos va a permitir unificarnos a Él, hacernos uno con Él. Otro de los procesos que el Señor va a utilizar para hacernos uno con Él es la vara y es el cayado. La vara y el cayado nos hará uno con Él, y eso nos dará estabilidad en nuestro caminar en Cristo. Dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira cómo lo expresa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso quiere decir que a través de procesos de adversidad o de miedos, estaremos capacitados para hacernos uno con Él. Por eso al principio yo te hablaba de todo esto, del miedo, que a veces hemos sentido miedo. Y la palabra nos dice: no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Y por qué nos dice la palabra no temas? ¿Será porque no tememos? No, no es así. La palabra nos dice: no temas, porque a veces nos alcanza el miedo, porque a veces nos inunda la incertidumbre, la duda. Por eso el Señor una y otra vez nos dice: no temas. Y cuando pidas algo, no dudes. ¿Por qué? Porque tendemos a dudar, porque estamos atrapados, nuestro espíritu está atrapado en este estuche humano. Este estuche humano es una cárcel para nuestro espíritu, y a veces nuestra humanidad nos vence, nuestra carne nos gana, nuestra alma se confunde.
terminamos con miedos, con angustias, con tristezas, con desesperaciones. Nos pasa como los discípulos cuando iban en la barca con Jesús. No se daban cuenta de quién estaba en su barca. Vieron la tormenta, vieron la adversidad, vieron la oscuridad, vieron lo que estaba sucediendo a todo a su alrededor y despertaron a Cristo diciéndole: Señor, que perecemos. Sintieron miedo, sintieron temor, los invadió la duda. Y el Señor tuvo que reprenderlos. Benditas reprensiones, amada iglesia, que nos dan el aliento a seguir adelante. Y eso pasa en nuestra humanidad. Cuando muchos de nosotros vamos caminando en nuestro caminar en Cristo, no nos damos cuenta quién es el que duerme en nuestra barca, no nos damos cuenta quién reposa al lado de cada uno de nosotros, no nos damos cuenta de la dimensión de quién va con nosotros. Jesucristo fue el que dio la instrucción de subirse a la barca para llegar a la orilla. Si el Señor nos ha dado la instrucción de caminar, tenlo por seguro que vamos a llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Por ello no tenemos que dudar, ni tampoco tenemos que tener un miedo que nos derrumbe a tal grado de empezar a sentir incertidumbre y angustia. El miedo no es malo que sientas miedo, pero lo tenemos que vencer, porque Cristo ya lo venció. Lo tenemos que vencer, amada iglesia. Y además de todo esto, ¿qué es el miedo? El miedo puede ser provocado por diferentes cosas. Pero cuando una persona tiene miedo, ¿qué es lo primero que hace? Busca a Jesús. Y eso es adecuado, eso es bueno. El Señor va a permitir etapas de miedo en tu vida y en mi vida. Las va a permitir. ¿Para qué? Para que a través de esas etapas de miedo puedas ver tu pequeñez. Puedas ver que somos completamente dependientes de Él. El miedo, la angustia, la tristeza, la desesperanza nos hacen correr a sus pies y entender que somos completamente dependientes de Él. Y eso lo va a permitir el Señor en nuestra vida. Por eso decía este salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no nos va a quitar los valles de sombra, no nos va a quitar los valles de muerte, no nos va a quitar las tempestades como los discípulos, pero en un valle de sombra, en un valle de muerte y en una tempestad, nos va a enseñar a no temer. El Señor va a permitir procesos de adversidad o procesos donde sientamos miedos para capacitarnos, para hacernos uno con Él. No sé si tú recuerdes alguna situación que te pasó, que te orilló, que te obligó a buscar la presencia de papá. Benditas adversidades, benditas tempestades, benditas dificultades. A veces el Señor va a permitir todo eso en nuestra vida, porque eso nos va a madurar, porque eso nos va a enseñar a confiar plenamente en nuestro Dios. El hacernos uno con Él va a eliminar nuestros miedos. Hasta el mismo Señor Jesucristo llegó a experimentar algo raro en su cuerpo. Hay una parte en la Escritura donde el Señor dice que Él sintió una tristeza como de muerte. El Señor sabe lo que nosotros sentimos. Fue probado en todo, pero jamás pecó. Él sabe lo que nosotros sentimos. Por ello es que no te espante ni te angustie mostrarte ante tu Padre tal y como eres, tal y como somos. Él quiere que seamos genuinos. Él se agrada con un hijo que es genuino, que le dice: mira, Padre, a veces siento miedo, yo sé que tu palabra dice esto, pero a veces yo siento esto. Mira, Padre, yo sé que tu palabra expresa que tú me vas a proveer, que tengo un padre que provee a sus hijos, pero a veces me embarga la duda. Padre, ayúdame. Mi Padre se agrada con un hijo sincero, porque un corazón contrito, humillado, mi Padre no desprecia. Mi Padre se agrada con la oración del que es genuino. Es lo que quiere de nosotros, una genuinidad. Y aquí este salmista expresaba: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira, hacerte uno con Él va a eliminar nuestros miedos. No es malo que a veces tengas miedo. No es malo que a veces lleguemos a sentir hasta cobardía. Y ya sé lo que me vas a decir. Me vas a decir: pero el Señor nos dio un espíritu de fortaleza, no nos dio un espíritu de cobardía. Lo entiendo, lo dice la palabra. Pero siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros a veces no hemos sentido ciertas emociones o sentimientos en nuestro ser? ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos sentido un miedo, una angustia, una tristeza, una desesperanza? ¿Cuántos no hemos sentido eso? Y si tú no lo has sentido, te bendigo mucho y le pido a mi Padre que te siga dando esa entereza. Pero muchos de nosotros sí lo hemos sentido. Muchos de nosotros hemos llorado, sufrido, hemos sentido dolor. Muchos de nosotros todavía quizás derramamos lágrimas porque nuestra herida no se ha cicatrizado, todavía está encostrada. Y el Señor sigue haciendo un proceso en nuestra vida para terminarnos de restaurar. Y eso es lo que sucede en este proceso que muchos de nosotros estamos viviendo, que muchos de nosotros estamos pasando.
estamos pasando por un valle de sombra de muerte. Pero dice el Señor, pero si tú te haces uno conmigo, no temerás mal alguno. Y esa es en la palabra donde nosotros nos metemos. No hemos venido a escuchar un mensaje. Hemos venido a meternos en ese mensaje. No hemos venido a creerle al hombre. Dios me libre de que mi palabra humana sea tu credibilidad. Dios me libre de eso. Yo he venido a darte un mensaje de parte de mi Padre, no de parte de mi cabeza, ni de mis pensamientos, ni de mis emociones, ni de una supuesta inteligencia. No he venido a eso. He venido a decirte que hay un mensaje de parte de papá, donde debemos hacernos uno con Él. Y que hacernos uno con Él va a eliminar todos nuestros miedos. ¿Cuántos de nosotros quizás no llegamos a sentir cierto temor ahora que estamos allá afuera? Ahora que tenemos que andar algunos de nosotros en transportes públicos, en metros, en combis, o que trabajamos alrededor de personas que a lo mejor no tienen un cuidado en lo que está sucediendo en este mundo. Y a veces llegamos a sentir ciertos temores o ciertas precauciones que a veces lo disfrazamos así como precaución para no querer mostrar mi debilidad humana que puedo tener. A papá no podemos esconderle nada, iglesia amada. Cuando la palabra dice esfuérzate y sé muy valiente, es porque ni esforzados ni valientes somos. Es porque el Señor nos está dimensionando, nos está perfeccionando. Y muchos de nosotros tenemos que pasar estos procesos de adversidades, de tempestades, de valles de sombras, de valles de muerte. Y en ellos poder confiar en el que va con nosotros. Y entender que no temeremos peligro alguno, porque el Señor va con nosotros. El miedo, amada iglesia, muchas veces es provocado por el pecado. O puede ser también provocado por la falta de fe. Antes de tomar la Santa Cena, amada iglesia, tenemos que reconciliarnos con Dios y entregarle todos nuestros miedos, ser genuinos con Él, para poder hacernos uno con Él. Ser genuinos con Él y decirle a papá, mira papá, a veces siento miedo, a veces cuando tengo que salir siento un poco de angustia o siento un poco de miedo, Señor, líbrame de todo mal. Padre, guárdame. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Padre, por los momentos fáciles y los momentos difíciles, por los sufrimientos, por el llanto, por el dolor. Gracias, Padre mío. Y dice la palabra de tu Padre que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu vida en el momento que agradezcamos. Y mira cuán privilegio, porque darle las gracias al Señor también es un privilegio. No solamente el privilegio es ser hijos de Dios, no, amada iglesia, hasta darle gracias es un privilegio. Y me vas a decir, ¿por qué un privilegio? Porque si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, ni las gracias nos reciben. Nos reciben las gracias por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en una cruz para bendición nuestra, para acercarnos a nuestro Padre, para que podamos decirle gracias. Y a veces esas gracias no nos alcanzan para decirle al Señor lo hermoso y lo precioso que ha sido con todos nosotros. Ni las gracias nos alcanzan, iglesia amada. Es por ello que el Señor viene. A través de esta Santa Cena, el Señor viene, hoy viene. ¿A qué? A hacerse uno con nosotros. Para que nosotros podamos hacernos uno con Él. Y Él hacerse uno con su Padre. Y de esa manera tener un proceso de perfeccionamiento. Perfectos en unidad. Para dimensionarnos como desposada. Más ahora que sabemos que el tiempo se ha acercado. Que los tiempos se cumplen, que Cristo está a la vuelta. Y en esta etapa que estamos viviendo, de tempestad en el mundo, de adversidad en el mundo, que pueden haber miedos, preocupaciones, angustias, tristezas, dolor, sufrimiento, que muchos de nosotros los hemos pasado. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto morir a un ser querido por esta situación? O sabemos de alguien cercano a nosotros que nos ha dolido porque ha fallecido, porque ha partido con el Señor. Y a veces dirás, ¿están en un mejor lugar? Claro que sí. Los que están en Cristo, claro que sí. Y los que no, solamente Dios sabe. Pero eso no quiere decir que no nos duela. ¿Por qué? Porque nosotros lloramos con el que llora, reímos con el que ríe, nos gozamos con el que se goza. Porque nosotros somos un cuerpo. Y en ese cuerpo tratamos de estar en una perfecta unidad con nuestro Señor Jesucristo. Hasta la palabra expresa que Jesús lloró. Y si Jesús lloró, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no experimentar un llanto? Jesús lloró por la incredulidad de las personas en ese tiempo. Pero muchos de nosotros, reconociendo nuestra pequeñez humana, nuestra debilidad humana, nuestra fragilidad, reconociendo eso,
¿Cuántos de nosotros no lloramos por el sufrimiento de otro? Porque lo sentimos, porque nos hemos hecho uno con Él. Yo creo en un Dios, yo creo en un Cristo que aún siente. Yo creo en un Cristo que llora. Yo creo en un Cristo que clama. Yo creo en un Cristo que siente emociones, mas no es emocionalista. Que tiene sentimientos, mas no es sentimentalista. Yo creo en un Cristo que todavía se compadece de nuestras debilidades, que todavía se compadece de nuestra fragilidad. Yo creo en ese Cristo, y de ese Cristo estoy enamorado. En esta etapa, amada iglesia, que nosotros estamos viviendo, el Señor ha venido a hacerse uno con nosotros, y va a utilizar diferentes procesos, y acabamos de ver que uno de esos procesos es la Santa Cena, y otro de esos procesos que el Señor utilizará para hacerse uno con nosotros, y de esa manera irnos perfeccionando, es la vara y el cayado. Al hacernos uno con Él, Dios utilizará la vara y el cayado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú ya te hiciste uno conmigo, y ahora tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Cuando nosotros nos hacemos uno con el Señor, ahora es la vara y el cayado la que nos infunden el aliento para seguir, amada iglesia. Y esto tiene su porqué. Vara significa disciplina y reprensión. Cayado significa misericordia y compasión. También vara puede significar Antiguo Testamento. Cayado puede significar Nuevo Testamento. Hay diferentes simbolismos para la vara y el cayado. Pero en esta ocasión estamos viendo acerca de hacernos uno con Él y que el Señor utiliza la vara y el cayado para infundirnos aliento cuando ya nos hicimos uno con Él. Y tú y yo, a través de la Santa Cena, nos vamos a hacer uno con Él. Y para que haya aliento en nuestro caminar, el Señor va a utilizar la vara y el cayado. Va a utilizar la disciplina, la reprensión, la misericordia, la compasión. Y vara y cayado son procesos que no suelen gustarnos, ya que conllevan reprensión, mas al final producirá aliento en nosotros. Muchos de nosotros, amada iglesia, estamos buscando una palabra que solamente sea de compasión, sea de misericordia, y eso es bueno, porque la misma palabra extiende su misericordia de Dios hacia nosotros. La misma palabra nos consuela, vemos su misericordia, su compasión de mi Padre en nuestras vidas. Eso es bueno. Pero cuando la palabra tiene que ser utilizada en forma de vara, no nos gusta. Queremos las cosas bonitas de papá, pero no queremos la disciplina de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos gusta solamente escuchar cosas bonitas en nuestra vida, y eso no es madurez. La madurez se va adquiriendo a través de la vara y a través del cayado. El aliento se va edificando en nuestra vida a través de la vara y a través del cayado. ¿Cuántos de nosotros preferimos cortar una predicación cuando siento que el Señor está variando mi vida, que el Señor está disciplinando mi vida? Y cuando hay un mensaje de compasión, de misericordia, donde el papá nos habla con dulzura, con ternura, esos mensajes son los que escucho, porque esos sí agradan a lo que yo estoy sintiendo. Pero cuando papá tiene que enderezar nuestras vidas, cerramos nuestros oídos. Por eso, en el versículo que vimos de Cantares, el Señor Cristo le decía a la desposada: ábreme. Se oyó una voz diciéndole: ábreme, y le da los procesos. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. ¿Y qué es lo que hacemos muchos de nosotros al escuchar la vara del Señor? Al escuchar que hay disciplina en nuestro caminar, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón, no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque la vara nos duele. Como nos duele, es preferible no escucharla. Si solamente acepto el cayado y no la vara, en este proceso que vamos caminando, nos va a faltar el aliento. Es por ello, amada iglesia, que la vara y el cayado son necesarios en esta etapa que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra: tu vara y tu cayado, es decir, tu disciplina y tu misericordia, me infundirán aliento. Van acompañadas, iglesia. No podemos tomar una cosa y exentar otra de papá. Tenemos que tomar las cosas con madurez, con reflexión. Amada iglesia, tenemos que concientizar la vara y el cayado en nuestro caminar. Porque el Señor, al mismo tiempo que se compadece de nosotros,
nuestro Padre al mismo tiempo que nos disciplina, y eso se llama amor. Porque un padre que no disciplina a sus hijos es porque no lo ama. Eso se llama amor. La disciplina de papá es amor. Pero a nosotros eso no nos gusta muchito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Egipto contaminó nuestra alma, nos la programaron para despreciar toda disciplina de parte de una autoridad. Fuimos creciendo con esa programación egipcia y ahora muchos de nosotros estamos desalentados. ¿Por qué? Porque hemos despreciado la vara de parte de papá y nos hemos quedado con el callado. Y al despreciar una cosa y aceptar otra, estamos obstaculizando para que el Señor se haga perfectamente uno con nosotros. Es por ello, amada iglesia, que necesitamos entender esto. Hacernos uno con Él va más allá de nuestro entendimiento. Hacernos uno con Él requiere nuestra obediencia. Y en el momento que papá nos atraiga con su callado, con su bastón, con su misericordia, con su bondad, dejémonos atraer en pos del Señor. Y en el momento que el Señor nos atraiga a través de la vara, dejémonos atraer a través de la disciplina, a través de la reprensión, porque la vara y el callado juntos nos van a infundir el aliento que necesitamos en este valle de sombra y de muerte. Y eso provocará, el hacernos uno con Él, provocará que nuestros miedos sean eliminados de nuestro caminar. Otro de los procesos que el Señor utilizará para hacernos uno con Él es la adoración. La adoración nos hará uno con Él y eso madurará nuestra entrega. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 38, dice esto: y estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hay algo en la Biblia que a mí me impresionó cuando el Señor me lo empezó a enseñar. De verdad a mí me dejó impactado, impresionado, porque muchas veces había pasado este versículo, este pasaje de la Biblia, pero no me había percatado de ese detalle. Hasta que el Señor Espíritu Santo, en su gracia, en su amor, en su misericordia, el Dios que habita dentro de nosotros, en su misericordia me permitió entender esto, a mí me dejó impactado. A mí todavía me impacta la palabra, amada iglesia. Así puedo estar leyendo un versículo 3, 4, 5, 10 veces y no entender nada, y de repente, con los años, el Señor me permite leer el mismo versículo y de repente se hace el rema en mi vida y lo entiendo y me sigue impactando. La palabra de Dios es hermosa. Y cuando yo leí esto y el Señor Espíritu Santo me reveló esta situación, me di cuenta de lo que sucede con la iglesia y verdaderamente quedé impactado. Esta mujer que habla este versículo bíblico, nosotros sabemos que esta mujer simboliza la iglesia. Y esta iglesia logró hacerse uno con Él. ¿Cómo? A través de la adoración. La palabra dice que esta mujer, estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Hizo varias cosas esta mujer. Se puso detrás de Él, lloró, regó con lágrimas sus pies, los limpiaba, los secaba, los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con perfume. Todos estos procesos hizo esta mujer, y esta mujer es la iglesia. Es la iglesia que logró hacerse uno con Él a través de la adoración. La Biblia dice que esta mujer adoró detrás de Jesús, y eso es lo que a mí me impactó. Cuando el Señor me lo mostró, esto fue lo que a mí me impactó. Que esta mujer, que es la iglesia, adoró detrás de Jesús. Es que esta mujer sabía lo que era. No estaba escondiendo su condición. Y es lo que pasa con muchos de nosotros en el momento de adorar, amada iglesia. Escondemos nuestra condición. Y creemos que cantando, brincando, danzando, gritando, dando de vueltas, haciendo expresiones corporales o con las manos, o poniendo unos ojitos de San Judas Tadeo, pensamos que con eso vamos a impactar el corazón de nuestro Padre. A mi Padre no lo impacta una alabanza que no tiene genuinidad. A mi Padre no lo impacta una adoración del que no es genuino. Por eso, amada iglesia, a mí cuando el Señor me mostró esto me impactó. Y entendí, me sacudió, me puso una sacudida a mi Padre. Y entendí que para adorar a papá tengo que ser genuino. No tengo que estarle escondiendo mi condición. Esta mujer conocía verdaderamente la condición que era, quién era.
al grado que muchos la juzgaban, la criticaban, la señalaban. Era conocida por lo que esta mujer era. Y cuando se acercó al Señor Jesucristo, empezaron a cavilar mal en sus corazones por permitir que esta mujer se le acercara a él. Pero esta mujer, mira, tuvo el valor, se atrevió, así como la mujer que tocó su manto, después que recurrió a todo lo que pudo y nada la sanó. Su último recurso para ella fue Jesús, y esa era su angustia, esa era su pena, su vergüenza. Se acerca a él a escondidas, toca el borde de su manto, ni siquiera pudo acercarse a él frente a frente por la condición en la que se sentía. Y así esta mujer, ¿por qué no adoró frente a Jesús abrazando sus pies? ¿Por qué tuvo que acercarse por detrás para aferrarse a sus pies y adorarle? Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, amada iglesia. Tantas cosas que hacemos, tantas fallas que tenemos, y a veces aparentamos que estamos íntegros para adorar, y tantas cosas que hacemos, que solamente el Señor y cada uno de nosotros sabemos nuestra condición. Tantas cosas que hacemos, amada iglesia, que a veces nos da vergüenza presentarnos ante nuestro Señor cara a cara, que a veces hasta llegamos a decir, es que no quiero ir a la iglesia por lo que hice, por lo que soy. Es que he escondido esto, y me da vergüenza ahora presentarme ante mi Padre. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a sentir eso o a pensar eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en esa trampa del enemigo? Pero nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestra pequeñez nos hace sentir esto. Y esta mujer a mí me impactó, esta iglesia a mí me impactó. Porque esta iglesia reconoció su condición, pero se aferró a la adoración, reconociendo su condición. Es por ello, amada iglesia, que cuando tú y yo, como iglesia de Cristo, palomita retoño, que cuando tú y yo nos acerquemos a la adoración a papá, seamos genuinos, reconozcamos nuestra condición, digámosela a nuestro Padre, a nuestro Señor, hablemos con Él guiados por el Espíritu Santo. Mira, Padre, me ha pasado esto, he hecho aquello, me he equivocado de esta manera, y eso es antes de tomar la Santa Cena. Me he equivocado de esta manera, te he fallado, he pecado, he escondido mi pecado, por eso no prospero, porque escondo las cosas, me da vergüenza decirlas. Padre mío, perdóname, acércate a tu Señor, no te va a rechazar. Aunque sea como esta mujer, que reconocía su situación, por eso no se acercaba frente a frente con su Cristo, con su amado, que tuvo que adorarlo a las espaldas, aferrándose a sus pies. Y eso fue lo que a mí me impactó, entender que el Señor sabe perfectamente lo que somos, pero que Él quiere que seamos genuinos ante su presencia. Esta mujer, que es la iglesia, adoró detrás de Jesús. Y esto significa también que Cristo siempre debe de ir delante de la iglesia y no detrás. Porque muchas veces, amada iglesia, como iglesia de Cristo o como iglesia cristiana, entendemos la diferencia. Algunas veces yo te he explicado, nosotros no somos iglesia cristiana, y aunque a veces me señalen de hereje, muchas veces te lo he explicado, nosotros no somos iglesia cristiana, nosotros somos iglesia de Cristo. Entre iglesia cristiana e iglesia de Cristo hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se rige bajo el entendimiento de sus dueños, de los hombres que guían esas iglesias. Pero la iglesia de Cristo se rige bajo la palabra de Jesús, bajo la Biblia, bajo la boca de Dios. Y esa es la iglesia que tiene principios, que tiene cimientos, que se mete un reino, que reconoce autoridades, que está bajo cobertura. Esa es la iglesia de Cristo. Y sí hay una diferencia. Al día de hoy, la multitud de iglesias cristianas están haciendo lo que quieren con la adoración y con la alabanza. Se ponen ellos enfrente y dejan a Cristo atrás. Por eso esta mujer agarró los pies de Jesús a sus espaldas, y a sus espaldas puso su rostro cerca de sus pies, llorando y secando con sus cabellos sus lágrimas que caían en los pies de Jesús, mostrando con ello que la iglesia adoradora, que la iglesia que Cristo no va a rechazar, que la iglesia que reconoce su condición y que Cristo no va a rechazar, es aquella que pone la adoración enfrente y que no va frente a Cristo, sino que Cristo va enfrente de ella como un escudo. Esto es tener adoración cristocéntrica.
Cuando una iglesia no tiene adoración cristocéntrica, no está unificada con Él, no es una con Él. Por muchos rapcitos cristianos que se avienten, por mucha salsita cristiana que tengan, por mucha ranchera cristiana que tengan, tenemos que concientizar qué es hacernos uno con Él. Y mucha iglesia cristiana al día de hoy está metiendo una alabanza babilonizada, está metiendo una adoración falsa. Tenemos que entender que la música del mundo no puede mezclarse con la palabra de Dios. No podemos estar mezclando lo santo con lo mundano. Eso es aborrecible a los ojos de nuestro Padre. Nosotros, como iglesia de Cristo, no cristiana, como iglesia de Cristo, tenemos que entender que la adoración que se ofrece a nuestro Señor debe de ser cristocéntrica, una adoración que exalte completamente su nombre, que lo alabe, que lo adore, que reconozca su grandeza, que reconozca quién es Él y que reconozca quiénes somos nosotros como iglesia. Como iglesia no nos sentimos superior a nadie, tampoco inferior a nadie, pero reconocemos nuestra fragilidad humana, reconocemos nuestra condición, nuestra situación, y que el único que puede amarnos en esta situación en la que vivimos muchos de nosotros es nuestro Padre. Y eso, amada iglesia, ser genuinos con nuestro Dios para que nuestra adoración sea genuina y adoremos solamente al que merece la adoración y no estemos haciendo tonterías ni mezclando el mundo con la iglesia, ni mezclando lo santo con lo profano. Esta mujer, dice la Biblia, que sus lágrimas caían en sus pies. Es la iglesia que adora a los pies de Cristo. La Biblia dice que las lágrimas pueden ser símbolo de dolor o de sufrimiento, pero también pueden ser símbolo de adoración o de alegría, de gozo, porque no solo de dolor y de sufrimiento se llora, también uno puede llorar de gozo, de alegría, de adoración. Pero la Biblia menciona que las lágrimas son símbolo de dolor o de sufrimiento. Y los pies, la Biblia menciona que significan el caminar del creyente. Entendiendo esto, podemos entender cómo esta mujer, que es la iglesia, estaba adorando y haciéndose uno con Él a los pies de Cristo. Como iglesia de Cristo, una lágrima nuestra puede decir más que todas nuestras palabras. La iglesia adoradora, la que se hace uno con Él, se aferra al caminar de Cristo. Si los pies simbolizan el caminar del hombre, el caminar del creyente, entonces los pies de Cristo están simbolizando su camino. Una iglesia adoradora aprende a hacerse uno con Él, aferrándose al caminar de Cristo, es decir, adora siguiendo el camino, el cual es Jesús, adora siguiendo al invisible. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Por eso no mete la rancherita, la salsita, el rapcecito cristiano, lo que es ahora la moda de muchas iglesias cristianas que creen que Cristo les va a aceptar ese tipo de adoración. No te confundas. Bastante tenemos con reconocer nuestra situación para que ahora estemos metiendo abominaciones a la casa de nuestro Padre. Esta mujer, dice la Biblia, que enjuagaba los pies de Cristo con su cabello. Reconocía el caminar. Y el caminar de Cristo es santo porque Él es santo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros vamos siguiendo al invisible a través de la adoración, estamos reconociendo que Él nos ha dado vida para adorarle, que Él es el camino para seguirle, que Él es la verdad. Por eso es que no podemos estar hibridando la adoración con el mundo. Por eso es necesario que nos mostremos tal y como somos, genuinos con nuestro Padre, y no escondamos nuestra condición. Reconozcamos lo que somos nosotros y reconozcamos lo que Él es, y entendamos que somos completamente dependientes a nuestro Señor, que dependemos completamente de Él. Esta mujer enjuagaba los pies de Cristo, sus lágrimas, con su cabello. La Biblia dice que el cabello largo es gloria para la mujer y que dejárselo crecer el hombre sería una vergüenza, una deshonra. Pero la Biblia dice en la carta a los Corintios que el cabello largo es símbolo de la gloria que tiene la mujer, es símbolo de autoridad también. Y también la Biblia dice que los esclavos acostumbraban a lavar y secar los pies de sus dueños. ¿Te das cuenta de lo que hizo esta mujer? Derramaba sus lágrimas a los pies de Cristo. Y papá, nuestro Señor, el adorable, se complace más en una adoración genuina que en la que canta muchas letras sin vivir ni siquiera una coma de ellas.
Nuestro Señor se complace con la genuinidad de sus hijos. Es por ello, amada iglesia, que en la adoración no podemos estar fingiendo. No podemos estar cerrando nuestros ojitos, levantando nuestras manitas y fuera de la adoración ser completamente diferentes ante nuestro Señor. Tenemos que mostrarle nuestra condición tal y como somos y aferrarnos a sus pies y decirle: te necesito, Padre, ayúdame, quítame todo esto que me estorba porque quiero hacerme uno contigo. Esta mujer enjuagaba sus pies con su cabello, sus lágrimas que caían. La palabra expresa que el cabello es símbolo de autoridad y que es la gloria que tiene la mujer, y que los esclavos acostumbraban a lavar y secar los pies de sus dueños. Entonces, ¿entiendes lo que estaba haciendo esta mujer, que es la iglesia? Al secar esta mujer, que es la iglesia, sus lágrimas con sus cabellos, lo que estaba diciendo era: tú eres mi dueño, mi todo, mi gloria, quien levanta mi cabeza. Reconocía su situación. Esta iglesia reconocía su situación, como la debemos de reconocer todos nosotros, que somos frágiles, que somos pecadores, que fallamos, que nos equivocamos, que no venimos a mostrar una apariencia ante nuestro Señor que no tenemos, que hemos venido a ser genuinos con nuestro Señor porque queremos hacernos uno con Él, que hemos venido con nuestras angustias, con nuestras tristezas, con nuestros miedos, a veces con nuestras desesperaciones, con nuestra fragilidad humana. No he venido a aparentar un cristianismo, una vida en Cristo que no tengo, sino lo que somos, iglesia amada, que a veces sentimos fuerza, que a veces nos sentimos débiles, y cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros. No es malo mostrarle tu condición verdadera a tu Padre. Él la conoce. Por eso David muchas veces llegaba con un corazón hecho pedazos ante la presencia de su Padre, reconociendo sus errores, reconociendo lo que había fallado. A lo contrario de Adán, que David fue más hombre que Adán. Adán le echó la culpa a su mujer cuando falló, y su mujer le echó la culpa a la serpiente. Y David se presenta ante su Señor y le dice: fui yo me equivoqué, no es error de él, de ella, de nadie, fui yo el que me equivoqué. Y llega David y muestra su verdadera condición. Por eso David era conforme al corazón de su padre, por eso y muchas cosas más. Pero David sabía reconocer su condición, y es lo que le agrada a nuestro Padre, que nosotros reconozcamos nuestra condición, que nos demos cuenta de lo que somos. Al secar esta mujer sus lágrimas en los pies de Cristo, estaba diciendo esta mujer sin necesidad de palabras, estaba diciendo esta mujer: tú eres mi todo, eres mi dueño, estoy lavando tus pies, porque los esclavos acostumbraban a lavar y secar los pies de sus dueños, y le estaba diciendo esta mujer a Cristo, que es la iglesia: tú eres mi dueño, no solamente eres mi Dios, no solamente eres mi Señor, eres mi dueño, eres mi todo, te pertenezco. No solo eres mi maestro, eres mi maestro, mi Señor, mi Dios, mi dueño, mi todo. Te pertenezco solo a ti. Era lo que le estaba diciendo esta mujer sin necesidad de tanta cantaleta. Perdóname que te lo diga así, pero muchos de nosotros cantamos, cerramos nuestros ojos, los apretamos para que nos salga una lagrimilla que no dice nada. Y tenemos que aprender a ser genuinos con nuestro Padre, reconocer nuestra situación. Tú eres mi todo, Señor. No merezco ni siquiera estar a tus pies, pero por tu bondad me permites acercarme a ti a través de la adoración y hacerme uno contigo. Por eso, amada iglesia, es que en la adoración tenemos que mostrarle nuestra condición, nuestra verdadera condición, no esconderla. Queremos aparentar ante los ojos de los que están a nuestro alrededor que somos muy íntegros cuando ni siquiera vivimos la pasta de la Biblia. Amada iglesia, es necesario que nosotros concienticemos todo esto para hacernos uno con Él. Tenemos que probarnos a nosotros mismos para que de esa manera sea el Espíritu Santo el que nos muestre nuestra condición y el que nos diga qué es lo que tenemos que entregarle a nuestro Padre hoy que nos vamos a hacer uno con Él a través de la Santa Cena. Esta mujer le decía: tú eres mi dueño, mi todo, mi gloria, quien levanta mi cabeza, quien me dio dignidad. Sí, todos me acusaban, todos conocen mis errores, mis fallas, decía esta iglesia. Todos saben lo que ha pasado en mi vida, mi familia. Conocen mi condición. Me señalan, me acusan, me dicen, se burlan, critican, ofenden. Pero esta mujer no le importó lo que decían los demás de ella. Lo que quería era hacerse uno con Él, porque hacerse uno con Él iba a devolver su dignidad. Hacernos uno con Él
a través de la adoración, hacernos uno con Él, recobrará la dignidad que merece la iglesia. Es por ello que la adoración tiene que ser más que cantos, más que palabras. Tenemos que dimensionar a quién le estamos cantando, poniendo a Cristo enfrente de nuestra adoración. Por eso esta mujer adoraba detrás de sus pies, porque estaba poniendo a Cristo enfrente de toda su adoración. Este tipo de adoración, Cristo la permitió en esa mujer para darle dignidad. La dignidad que los hombres le quitaron. ¿Y qué es lo que está haciendo al día de hoy la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que están haciendo los hombres en la iglesia cristiana? Le están quitando la dignidad a la iglesia, metiendo cantos corrompidos, metiendo adoraciones corrompidas, metiendo a Egipto dentro de la casa de mi padre y haciéndola mercado y haciéndola cueva de ladrones. Eso es lo que está haciendo el hombre, quitándole la dignidad a la iglesia de mi Señor. Y la adoración, amada iglesia, a los pies, reconociendo nuestra situación, nuestra condición. La adoración genuina devuelve la dignidad que merece la iglesia de Cristo. Y esto entendiendo la honra y el honor que se merece al adorarle. La Biblia nos sigue diciendo que esta mujer besaba los pies de Cristo y los ungía con perfume. Besar los pies de Cristo y ungirlos con perfume nos habla de la perfecta adoración, de la adoración que sube como aroma agradable a nuestro Dios a través de Cristo, la adoración que no necesita palabras, la adoración que se rinde humillados ante Él, reconociendo lo que nosotros somos y lo que es Él. Y esa adoración solo puede fluir al atrevernos a hacernos uno con Él. Date cuenta cómo adoró esta mujer, que es la iglesia. Date cuenta cómo adoró. No dijo palabras, solo lloró. Secó sus pies con sus cabellos y los besaba. Amada iglesia, tenemos que aprender a adorar. Adorar no solamente es brincar, cerrar los ojos, levantar las manos y sentir que estoy adorando. Esto no se trata de lo que nosotros sientamos, aunque vamos a sentir cuando Cristo esté con nosotros. Pero esto no se trata de lo que nosotros sientamos. Muchas veces nosotros queremos forzar el sentimiento en nuestra adoración y no se trata de eso. Se trata de que seamos genuinos, de que si yo voy a derramar una lágrima, es porque Él me permitió hacerme uno con Él. Es porque vino en pos de mí para yo ir en pos de Él y que se cumpla lo que dice Cantares. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Venga mi amado a su huerto y pruebe de su dulce fruto. Es para que se cumpla la perfecta unidad con nuestro Señor. La adoración es hermosa cuando hay genuinidad en ella, amada iglesia. Y la adoración genuina no necesita de muchas palabras. No te estoy diciendo que no cantes. No te estoy diciendo que no levantes las manos. No te estoy diciendo que no cierres los ojos. No te estoy diciendo que no te postres. Lo que te estoy diciendo es que aprendamos a ser genuinos con nuestro Señor, que reconozcamos nuestra situación, que así como esa mujer adoró de espaldas, viendo hacia el frente a los pies de Cristo, así como esa mujer se postró, se aferró a los pies del Señor, así seamos nosotros, que reconozcamos nuestra situación y que nos humillemos ante su presencia. Así como esa mujer, con sus lágrimas sin necesidad de palabras, adoraba, así seamos nosotros, porque una lágrima de un hombre genuino, de una varona genuina, pueden decir más que todos tus cantos y que todas tus palabras, porque Dios sabe leer perfectamente cada una de nuestras lágrimas. Caían a los pies de Cristo esas lágrimas y las enjugaba esta mujer con su cabello, reconociendo quién le había dado autoridad a la iglesia, porque el cabello es símbolo de autoridad, reconociendo la autoridad que se merecía su Cristo, reconociendo que Él era su amo, su dueño, su Señor, su todo. Y así adoraba a esta varona, y así adoraba a esta iglesia. Y Cristo no la despreció, a pesar de todas las acusaciones, a pesar de todo lo que le conocían. Cristo no la despreció y le devolvió su dignidad a los ojos de todos los demás. El adorar a nuestro Padre en esa dimensión
de una forma genuina, con genuinidad, el adorar a nuestro Señor en esa dimensión, nos va a hacer uno con Él. Y eso permitirá que vaya habiendo perfeccionamientos en nosotros. Y esos perfeccionamientos nos darán una estatura de desposada. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de tu corazón,